Durante los últimos años, la industria del entretenimiento ha experimentado una notable acogida por la producción de los reboots, e independientemente del sitio o formato, muchos estudios han optado por traer de vuelta franquicias clásicas con la esperanza de capturar la atención de una audiencia moderna y, al mismo tiempo, apelar a la nostalgia de generaciones pasadas. Sin embargo, la gran mayoría de los reboots tienden a fracasar inevitablemente. ¿Por qué? Uno de los pilares principales sobre los que se construyen muchos reboots es la nostalgia. Los estudios apuestan por revivir sentimientos del pasado, esperando a que los adultos que crecieron con una determinada serie la sigan consumiendo ahora, y quizás la compartan con nuevas generaciones. Sin embargo, la nostalgia es un arma de doble filo. Si bien puede generar un impacto inicial positivo y atraer miradas, también conlleva un alto riesgo de decepción. Las expectativas son tan elevadas que cualquier cambio, por mínimo que sea, puede generar rechazo. Esto es porque la nostalgia tiende a idealizar el pasado. Las personas no recuerdan las cosas tal y como fueron, sino como las experimentaron emocionalmente. Por ende, cuando se anuncia un reboot de una serie como por ejemplo, los Tiny Toons, muchos adultos esperan revivir esas emociones intactas. Esperan que la nueva serie les provoque el mismo tipo de alegría, sorpresa o cariño que sintieron de niños. El problema es que esto es imposible. Las circunstancias han cambiado, el público ha crecido, y la nueva serie ya no tiene la misma función emocional que tenía la original. Ningún reboot puede competir con la memoria de un espectador nostálgico, porque lo que realmente está compitiendo es con una versión idealizada del pasado. Esto genera expectativas desmesuradas, que muy pocas veces pueden ser satisfechas. Esto nos conduce a otro punto, y es que, no todas las series de los 80s y 90s van a funcionar de la misma forma en la actualidad. Las referencias, bromas, dinámicas sociales y estereotipos que eran aceptables o comprensibles hace 20 o 30 años pueden resultar hoy desfasados, ofensivos o simplemente irrelevantes. La sociedad evoluciona, y con ella lo hacen sus sensibilidades, sus debates y su forma de entender el entretenimiento. Cuando se intenta traer de vuelta una historia que fue escrita con otro marco cultural, aunque se mantenga intacta en estructura y narrativa, puede no conectar con el público contemporáneo porque ya no habla el mismo idioma. Los Tiny Toons funcionaron en su momento, porque presentaban un humor absurdo, rápido, lleno de referencias a la cultura pop de ese momento, y con una estética caricaturesca ligada a los clásicos Looney Tunes. Muchos de esos elementos estaban profundamente conectados con el contexto cultural de entonces. Por eso, cuando llegó su reboot e intentó recuperar ese tono, se enfrentó a una audiencia que ya no consume televisión de la misma forma, que espera otro tipo de profundidad emocional o representación en sus personajes, y que ya no está inmersa en la misma cultura pop. Además, otro factor importante es que muchas series del pasado ya cumplieron su ciclo. Los Tiny Toons fueron una idea fresca en su momento, porque respondía a una necesidad concreta: rejuvenecer una franquicia clásica. No obstante, el panorama de hoy en día es diferente. Los Looney Tunes han perdido protagonismo cultural, y los niños ya no los tienen como referentes. Aunque se mantenga la lógica interna de los personajes, o se escriba con fidelidad y respeto, el mundo al que pertenece esa historia ya no es el mismo. Esto nos conduce a otro factor clave: la competencia moderna. Objetivamente, Los Vecinos Grimm es infinitamente superior a los Tiny Toons, y tengo 3 razones poderosas para afirmarlo. La primera razón es que esta serie, a diferencia de los Tiny Toons, no depende de un legado anterior. No busca emular personajes del pasado ni imitar fórmulas probadas. En cambio, construye un universo con reglas propias, personajes originales y una mezcla fresca de humor rural, absurdo y mucho corazón. Esa independencia creativa le da libertad narrativa. Puede desarrollar sus propios ritmos, experimentar con distintos tonos y evolucionar sin estar encadenada a las expectativas de una generación anterior. Tiny Toons Looniversity, por otro lado, arrastra el peso de tener que ser algo que ya fue. Una sombra de su predecesora, atrapada entre el respeto a su pasado y la necesidad de actualizarse. La segunda razón tiene que ver con la conexión emocional genuina. Los Vecinos Grimm abordan con humor y calidez temas cotidianos como la familia, la adaptación a nuevas realidades, el conflicto entre generaciones y el descubrimiento personal. Todo esto envuelto en un tono optimista y ligero, pero con un subtexto emocional sólido que fortalece el vínculo con su audiencia.
El reboot de los Tiny Toons, por otro lado, a pesar de su humor visual y referencias meta, muchas veces carece de esa conexión emocional. En su intento por equilibrar lo viejo con lo nuevo, termina siendo superficial en sus temáticas. Sus personajes, aunque coloridos, no evolucionan emocionalmente, y sus conflictos rara vez profundizan en algo más allá del gag o la situación episódica. Y la tercera y más importante razón es que Los Vecinos Green, al ser un concepto relativamente nuevo, no tiene que convencer a dos públicos distintos, el de ayer y el de hoy, ni negociar con la nostalgia de los adultos mientras intenta atraer a los niños. Pero los Tiny Toons no pueden hacer eso con su reboot. Si cambian demasiado, los nostálgicos se quejan. Si cambian muy poco, los jóvenes se aburren. Si actualizan el humor, corren el riesgo de parecer una imitación. Si mantienen el humor original, se vuelven anticuados. Este conflicto constante impide que el show se desarrolle de forma natural y le resta autenticidad, haciendo que su propuesta se vea forzada, artificial o incluso innecesaria. Y aunque muchos no estén de acuerdo conmigo, los reboots rara vez logran construir una base sólida de seguidores desde cero. Por mucho que sus historias sean sólidas, sus personajes entrañables o sus intenciones creativas bien dirigidas, siempre estarán inevitablemente atados al legado de su antecesor. Uno de los mayores obstáculos para que un reboot cree una base de seguidores desde cero es que, por definición, no es un producto original. Su existencia depende de una obra previa que ya estableció el mundo, los personajes, el tono e incluso la expectativa del público. No puede escapar de su linaje, ni presentarse como algo completamente nuevo porque su propia identidad está formada por las decisiones creativas que ya fueron tomadas en otra época. Ahora bien, si un reboot intenta ir más allá de la nostalgia para crear su propio camino, se encuentra con un problema mayor. Los nuevos espectadores rara vez se sienten motivados a comprometerse con una historia cuya relevancia depende de un antes que no vivieron. Para muchos niños y adolescentes de hoy, no existe ninguna conexión emocional con franquicias como Tiny Toons u otras franquicias de los 80s y 90s. Si bien pueden disfrutar del producto en sí, es mucho más probable que construyan lealtad hacia series contemporáneas con las que crecen desde cero, como Los Vecinos Green por ejemplo. Incluso cuando un reboot ofrece una historia mejor estructurada, con temas más actuales o mayor profundidad emocional, el juicio del público, y especialmente de la crítica, estará siempre condicionado por la comparación con el original. El reboot nunca es juzgado por lo que es, sino por lo que representa. Así, aunque supere al original en calidad técnica, dirección o narrativa, rara vez logrará imponerse como la versión definitiva. Esto impide que el reboot cree una base de fans genuinamente comprometida desde cero, porque siempre estará atrapado en la necesidad de justificar sus decisiones frente a un estándar que nunca eligió. Sus méritos se debaten, no en función de su valor como producto, sino de cuánto se parece o se aleja del original. Incluso si un reboot es mejor en términos narrativos que el producto original, gana seguidores leales y una crítica aceptable, tarde o temprano termina afrontando la dura realidad. Muchas series de calidad terminan siendo invisibles en medio de la sobresaturación de contenido. Si una serie animada recibe elogios, tiene potencial de expansión y mantiene una base sólida de fans, lo lógico sería continuarla mientras sea rentable. Lo triste es que muchos reboots que son buenos no cumplen con los estándares que requieren las grandes compañías. Esta estrategia es cada vez más común. Dar una conclusión cerrada y presentarla como parte del plan, para evitar la mala prensa de una cancelación abierta. ¿A qué voy con todo esto? Que tanto las audiencias como las empresas deberían dejar de seguir apoyando la idea de los reboots. En el mundo actual, donde los algoritmos y las métricas rigen muchas decisiones empresariales, las ideas originales han sido marginadas por el temor al fracaso económico. Una serie nueva, sin respaldo de marca, parece peligrosa porque no garantiza una audiencia inicial. Pero esta mentalidad es un síntoma de una industria cobarde. Si las mejores ideas siempre hubieran sido medidas por su rentabilidad inmediata, nunca habríamos tenido clásicos como Hora de Aventura, Un Show Más, Gravity Falls o incluso Los Vecinos Green. Todas estas series comenzaron como proyectos nuevos, sin respaldo de ninguna franquicia anterior, y terminaron marcando generaciones completas. La creatividad necesita espacio para respirar, equivocarse y encontrar su público.
Y eso solo puede lograrse si tanto las empresas como las audiencias están dispuestas a mirar más allá del nombre reconocido en el título. Revivir constantemente personajes clásicos y sus universos no solo cansa al público, también diluye lo que hacía especial a esas obras en primer lugar. Y por más bien intencionado o escrito que sea un reboot, es una repetición que inevitablemente se enfrenta al desgaste. Por eso, es importante que nosotros como audiencia, apoyemos el contenido nuevo. Los Vecinos Grimm, por tomar un ejemplo, nació como un concepto nuevo, y demostró que las ideas originales todavía pueden conectar, emocionar, y construir fandoms apasionados, incluso sin la ayuda de un logo conocido. Apoyar estas obras no solo alimenta la diversidad creativa del medio, también genera una demanda real que presiona a las empresas a buscar nuevas voces. A largo plazo, esto será positivo, ya que aunque no tenga un impacto comercial inmediato, es una inversión en el futuro de la animación. Solo así, podremos salir del ciclo eterno de revivir el pasado y comenzar a construir un presente con identidad propia.